es una recuperación de los ingresos más que la inflación. Está Fausto Espotorno para sumarse a esta parte del programa. Hola Fausto, que es economista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ves la inflación del INDEC? La de la ciudad dio 2,5. Sí, a nosotros nos dio 2,6. Sí que está más o menos en línea. Me parece que el INDEC va a estar ahí, puede ser también entre 2,4 y 2,7. Van a estar todas las mediciones de inflación de abril. Lo cual tiene cierto sentido porque, digamos, ya no está el shock que tuviste en marzo en las escuelas, ni el tema de la ropa que también sube mucho en marzo. Creo que esos efectos se redujeron. Y por otro lado, ves del lado de la política monetaria, una política monetaria bastante estable, ¿no? Y responsable en ese sentido. Entonces no tiene por qué haber un crecimiento de la inflación, ¿no? Tampoco es una economía que esté presionando mucho por el lado de la demanda como para pensar que la inflación puede seguir subiendo. Y entonces, ¿vos cómo ves los meses siguientes? Porque acá Sofi lo que planteaba es todo lo que tiene que pasar, es que la inflación de por lo menos algún punto menos que el año que viene, porque para presentarte elecciones y decir, bueno, mirá, hay una escalerita descendente que sea 31, 29, algo. Sí. Yo creo que vamos a tener este año alrededor de 30, 31. Me imagino que vamos a estar viendo ya inflaciones de abajo del 2% en la segunda parte del año. Puede ser que empecemos a ver alguna cosa así. O sea, tener 1 y algo. Y eso le da espacio para entrar el año que viene con alguna inflación ya más contenida, ¿no? El tema, ojo, recién estaba escuchando hablar de las paritarias. El tema de la inflación es clave para ese tema. Porque si vos terminás cerrando una paritaria con aumentos alrededor del 2% mensual, y es súper importante para recuperar poder adquisitivo que la inflación termine, en algún momento empiece a bajar del 2% mensual. Eso permitiría recomponer algo del poder adquisitivo, ¿no? Creo que eso es fundamental en este momento. Porque si bien no hemos visto una caída grande de los salarios reales per se, sí lo que estamos viendo es que aquellos gastos que son difíciles de bajar, como electricidad, agua, los que son más inelásticos a la baja, bueno, esos gastos están subiendo, ¿no? Entonces, lo que te queda para consumir en salidas, ir al restaurante, aquello que la gente más relaciona con el bienestar, bueno, no están pudiendo bajar, ¿no? Ahí, Fausto, el problema es que también esos servicios están indexados por inflación pasada, entonces aumentan según qué pasó en el pasado. Pero tenemos un problema ahí con el gobierno nacional que hoy dijo, bueno, el pasaje de colectivo va a aumentar 2% mensual, que está por debajo de lo que va a ser la inflación. Entonces, por un lado quiere dar esa señal de que no aumento más de 2% porque no creo que la inflación va a ser más de 2%, pero por otro lado le crecen los subsidios si la inflación termina siendo más alta del boleto de pasaje. Claro, yo creo que el gobierno está apostando a ver, si vos escuchás lo que dice el gobierno, me parece que es bastante directo. El gobierno lo que te está diciendo es, vamos a una baja de la inflación, o sea, una baja de la inflación, a una mejora en la actividad económica en la segunda parte del año, lo cual creo que sí es cierto. Me parece que el gobierno está apostando a un escenario relativamente optimista en la baja de la inflación. Lo han dicho varias veces, porque lo ha dicho el ministro Caputo, como el presidente Milei, que ellos esperan que la inflación se desplome en la segunda parte del año. Entonces, en ese desplome de la inflación tiene sentido ese tipo de ajuste, ¿no? Salarios alrededor del 2% mensual, transporte alrededor del 2% mensual para poder reducir los subsidios. Me imagino que por ahí lo explicaron ya, pero si el transporte va por encima de la inflación, baja el gasto en subsidios. Si va por debajo de la inflación, aumenta el gasto en subsidios, más o menos, porque en realidad hay que ver, el transporte está muy vinculado a combustibles y los combustibles vienen subiendo mucho, ¿no? Mucho más que la inflación. Pero en promedio, en principio, para que se reduzcan los subsidios, el aumento del transporte tiene que estar yendo por arriba de la inflación. Estamos hablando... termina, Fausto. Si está en 2%, está como ahí. Hoy va a estar por debajo de la inflación, con lo cual implica que lo que hace el gobierno es solamente evitar que le aumente mucho los subsidios, pero va a tener que aumentar los subsidios. Si la inflación empieza a perforar el 2%, ponele en agosto, septiembre, no sé, octubre, en algún punto por ahí, empieza a perforar el 2%, entonces, bueno, ahí se va a recuperar lo que está poniendo en subsidios ahora el gobierno adicionales por el aumento de transporte.
Fausto, estamos con Fausto Espotorno. Te hago una última que tiene que ver con mejora del poder adquisitivo, que suba la actividad, lo que un gobierno necesita para ganar elecciones. ¿Se puede producir esto en los próximos meses? Mira, creo que sí va a pasar. Acá hay dos preguntas para hacerse. ¿Va a ser lo suficientemente grande como para que cambiar un poco el mal humor que se está viendo en algunos indicadores de confianza? O sea, cuando hablamos de mal humor, lo veo, estoy mencionando que vemos la confianza del consumidor que cayó bastante, la confianza en el gobierno que cayó bastante, y la pregunta es si la mejora en los ingresos que va a tener el país por el tema de exportaciones, tanto mineras como petroleras, como ganaderas, como agrícolas, va a generar suficiente actividad como para que se note, ¿no?, en la calle. Y después de eso, te diría, la otra clave importante es la inversión. Y ahí lo que estamos viendo es, porque en el fondo para que mejoren los salarios reales tiene que haber más gente queriendo contratar, y para que haya más gente queriendo contratar tiene que haber más inversión, ¿no? Y ahí la inversión, lo que estamos viendo es todo lo que es intención de inversión es bueno. Los datos, por ejemplo, fusiones y adquisiciones, que es la compra-venta de empresas, está activándose bastante, eso indica que hay bastante interés en comprar. Estamos viendo que los anuncios de inversión son grandes, los anuncios del RIGI son grandes, pero a la hora de ver la plata puesta en la calle, no lo estamos viendo todavía, ¿no? La pregunta es cuál de las dos fuerzas termina ganando, ¿no? Si toda esa intención se termina traduciendo en mayores inversiones efectivamente, o si finalmente se termina pinchando todo, ¿no? La última, que es el bonus track, es: dentro de su marco mental y conceptual, ¿el gobierno podría hacer algo diferente? Mira, a ver, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Hay una parte que tenemos que entender, que la Argentina como sociedad no puede hacer algo muy diferente, si es que quiere empezar a vivir mejor, digamos. O sea, transformarse hacia una sociedad que produzca aquello en lo que es más eficiente y más productivo, ¿no? Eso como sociedad. Después sí hay cosas que creo que son discutibles en ese camino de cómo hacemos esa transformación. Podés querer ir más rápido bajando la inflación, que es la que piensa el gobierno. Creo que en ese punto tiene cierta razón. La inflación no tenés que darle mucho margen de maniobra porque se te escapa y termina matándote. Podés decir, bueno, salgo más rápido del cepo, como dice Cavallo, o no, voy más tranquilo con eso porque es un riesgo de mayor volatilidad. Hay cosas para discutir. Lo que creo que no podemos discutir es que Argentina necesita transformarse, ¿no? Bien. Es una economía que hace una década que no crece, hace una década que no crea empleo, hace una década que no crecen los salarios reales, hace una década que está empobreciéndose cada vez más. Bueno, ese camino hay que salir de ahí, ¿no? Fausto Espotorno, muchas gracias. De nada, hasta luego.